Me llamo Lorena Casado, y nunca pedí ser madre. Pero me convertí en una el día que mi hermana dejó a su hijo enfermo en mi sofá para siempre. Años después, cuando intentó volver a entrar en su vida para llevarse la gloria, le entregué las llaves de su coche nuevo a él y le dije, dáselas a la mujer que te crió. Él pasó junto a ella sin mirarla siquiera, y mi hermana se derrumbó allí mismo en el porche. Cuéntame en los comentarios desde donde nos estás viendo. ¿Alguna vez has tenido que limpiar el desastre de otra persona y luego te dijeron que no pertenecías a esa historia? Ahora déjame llevarte al principio, a donde todo comenzó. Era un miércoles. Valencia estaba gris, fría y húmeda de esa manera que te cala el ánimo hasta los huesos. Estaba recalentando sopa de sobre cuando el timbre sonó otra vez. Ya ni me sobresaltaba. Sabía que era ella. La dejé pasar sin decir palabra. Un momento después, la puerta del piso se abrió de golpe, y allí estaba Vanessa, mi hermana pequeña. Llevaba un bolso demasiado pequeño para ser útil y arrastraba detrás una maleta con ruedas que ni siquiera estaba cerrada. Encima de la maleta, con los brazos caídos, estaba Dani, su hijo de 10 años, mi sobrino. Ya tenía los labios pálidos. «Llegas pronto», murmuré mirando el reloj. «Te dije que tenía una llamada hasta las 7». «Voy a ver a alguien», dijo pasando de largo, ya a medio camino del sofá. «Es solo por esta noche». Apagué el fuego. «Eso dijiste el lunes, y el domingo, y el jueves pasado». Ni siquiera parpadeó. «Tiene sus medicinas. El nebulizador está en la maleta. Ya sabes qué hacer». Dani no dijo nada. Simplemente se arrastró hasta el sofá como un fantasma y se acurrucó, respirando con dificultad. Ese sonido me atravesó. «Vanessa, no. No esta vez», dije plantándome entre ella y la puerta. «No puedes seguir haciendo esto. Está enfermo. No puedes simplemente». Puso los ojos en blanco y me dedicó esa sonrisa de labios apretados que siempre usaba cuando le recordaba la vida real. «Necesito un descanso. He estado haciendo esto sola, Lorena, durante años. Tú no lo entenderías». «¿Te refieres a los descansos entre Cancún, Miami y el retiro de yoga que finges que es crecimiento espiritual?» Su mirada se clavó en la mía, afilada y defensiva. «Hablo en serio», continué más alto ahora, con la voz ronca. «No estás siendo madre. Solo estás huyendo». Resopló y agarró sus llaves. «Como sea. Siempre has estado celosa. No tienes hijos, así que ahora puedes jugar a las mamás. Disfrútalo». Entonces cerró la puerta de un portazo. El silencio invadió el piso, interrumpido solo por el zumbido suave del nebulizador y el jadeo de la respiración de Dani. Me acerqué y me agaché junto a él. Tenía los ojos vidriosos, medio cerrados, los brazos envueltos alrededor de su pecho. «¿Estás bien, cariño?», susurré. Asintió levemente. Me senté en el suelo a su lado, con la espalda contra el sofá. La luz parpadeante de la vieja tele proyectaba sombras en la habitación. Mi mano se extendió instintivamente para revisar el temporizador de la máquina. 12 minutos más. Exhalé. Esta no era la primera vez que lo dejaba enfermo. Pero algo en esta noche se sentía más pesado. Definitivo. Se encogió cuando tosió, y alcancé su mano. Mi pulgar rozó su muñeca. «Esto no está bien», murmuré. «No solo para mí, sino para el universo. Para la versión de Dios que estuviera escuchando. No se supone que sea así. Porque ningún niño debería ver a su madre salir por la puerta sin mirar atrás. Y ninguna mujer debería quedarse recogiendo los pedazos como si fueran suyos desde el principio». Pero no tenía tiempo para derrumbarme. La máquina pitó. El pecho de Dani seguía subiendo y bajando como una marea que tenía que mantener estable. Así que me quedé sentada a su lado. La sopa sin tocar, el corazón ya reescribiendo su propósito. Mañana la llamaría de nuevo. Mañana intentaría hacerla entender. Pero esta noche, yo era la única que se quedaba. La noche siguiente, éramos solo nosotros dos otra vez. Las luces del piso zumbaban débilmente sobre nuestras cabezas mientras me movía por la cocina estrecha,
dejando 2 platos desparejos con sándwiches de queso a la plancha y sopa de tomate. Comida reconfortante clásica, lo único que podía cocinar sin quemarlo. El olor llenaba el espacio, cálido y nostálgico, pero Dani solo picoteaba las cortezas como si fuera una tarea. Seguía pálido. Sus rizos oscuros se le pegaban a la frente en mechones húmedos. Su pequeño pecho ya no silbaba tanto, pero las ojeras no habían desaparecido. «No tienes que terminarlo», dije suavemente, sacando la silla frente a él. «Solo intenta». Asintió sin levantar la vista. El silencio se extendió lo suficiente como para que el tic-tac del reloj de pared sobre la nevera se convirtiera en un metrónomo, llenando cada espacio que su madre debería haber ocupado. Lo observé, realmente lo observé. No estaba inquieto ni quejándose como la mayoría de niños de 10 años. No estaba revisando un teléfono ni pidiendo encender la tele. Simplemente estaba ahí sentado como un niño que se había acostumbrado mucho a ser invisible. Así que le hice la pregunta que me había estado oprimiendo el pecho desde anoche. ¿La echas de menos? Dani no reaccionó al principio. Luego sus hombros se elevaron en el más leve de los encogimientos. Realmente no me habla a menos que esté enfadada. No sabía qué esperaba. Un sí, quizás, o una pequeña confesión llorosa sobre cuánto la amaba. Pero ese susurro tranquilo y práctico cortó más profundo que cualquier otra cosa. Alcanzó su cuchara pero falló el mango, con los dedos temblando. Extendí la mano instintivamente y cubrí su pequeña mano con la mía. Su piel estaba caliente, frágil, como alguien que había estado sobreviviendo demasiado tiempo sin que nadie se diera cuenta. «Sabes que no es tu culpa, ¿verdad?», dije con la voz quebrada. «Nada de esto lo es». No respondió. Solo miró fijamente el plato como si las palabras no pudieran aterrizar, como si no estuviera seguro de qué hacer con la amabilidad. Apreté su mano suavemente. «Dani, estoy aquí. Y no voy a ninguna parte». Finalmente levantó la vista. Sus ojos, grandes y marrones y agotados, brillaron con algo que no pude nombrar. Todavía no era confianza, pero tal vez el principio de ella. Nos quedamos así, con las manos entrelazadas sobre una mesa manchada, la sopa enfriándose entre nosotros. No apresuré el silencio. Dejé que nos sostuviera a ambos. Cuanto más lo observaba, más veía. La forma en que se encogía cuando mi teléfono sonaba. La forma en que no preguntaba cuando volvería su madre. La forma en que se disculpaba después de cada pequeña tos como si tuviera miedo de ser una carga. Y me di cuenta de que esto no era temporal. No realmente. Ella podría volver por una noche o una semana, tal vez incluso sonreír y actuar como si le importara si le daba el humor. Pero no se quedaría. Ya se había ido en todas las formas que importaban. Me levanté para calentar su sopa. Intentó protestar, pero lo ignoré con un gesto y metí el plato en el microondas. Mientras la máquina zumbaba, me quedé junto al fregadero, agarrando el borde de la encimera. Este niño era mío ahora. No por sangre, no legalmente, pero por algún hilo invisible que se había envuelto alrededor de ambos cuando Vanessa cerró esa puerta de un portazo. No podía arreglarlo todo. No podía hacer sus pulmones más fuertes de la noche a la mañana ni borrar los años de decepción de sus ojos. Pero podía aparecer cada día. Podía ser la persona que se quedaba. El microondas pitó. Llevé el plato caliente de vuelta y me senté de nuevo. Dani levantó la vista, confundido. «Pensé que no querías que lo desperdiciara», dijo. Sonreí, empujando la sopa hacia él. Dije: «Intenta, no te rindas». Hundió la cuchara de nuevo, más despacio esta vez, y me quedé allí viéndolo comer. Algo se asentó dentro de mí. No rabia, no desesperación, solo determinación. El tipo tranquilo y firme que no grita, pero que lo cambia todo de todas formas. Este niño tendría un hogar. Tendría paz. Nunca más se preguntaría si alguien lo recogería o lo dejaría, dependiendo de su humor. Nunca más se sentiría invisible en una casa llena de gente. Ahora era mío. Era poco después de medianoche cuando el zumbido suave del nebulizador finalmente se quedó en silencio. Dani se había quedado dormido horas antes, acurrucado en el nido de almohadas del sofá-cama en el salón.
su oso de peluche agarrado fuertemente bajo un brazo. El pobre había visto días mejores. Su oreja izquierda apenas se sostenía, y alguien le había cosido la barriga con hilo azul que no hacía juego, pero nunca se separaba de él. Me quedé descalza en la cocina, mirando mi teléfono como si pudiera comportarse de manera diferente esta vez. Como si tal vez esta vez ella contestara. Como si tal vez esta vez estuviera sobria, presente, maternal. Respiré hondo y pulsé llamar. El tono de llamada se sintió interminable, resonando contra el zumbido de la nevera y el tic-tac del reloj de la cocina. Entonces finalmente, una risita. Música de fondo. Olas. ¿Diga? La voz de Vanessa flotó a través de la línea, brillante y resbaladiza como un anuncio borracho de protector solar. Lorena, ¿dónde estás? Solté, incapaz de contener el tono cortante en mi voz. Uy, llamaste, canturreó. Le estaba diciendo a Eric, apuesto a que mi hermana está siendo toda dramática otra vez. Vanessa, ven a buscar a tu hijo. Está enfermo y no voy a hacer esto sola nunca más. No puedes simplemente dejarlo como si fuera un paquete y desaparecer durante días. Se rió. Se rió. Una risita aguda y despreocupada que no pertenecía a esta conversación. Estoy en Tulum, cariño, dijo como si debiera estar celosa. Es precioso. La luna aquí. Increíble. Eric nos reservó este lugar con piscina privada. Deberías intentar salir con alguien. Estás muy tensa. Se me secó la boca. ¿Tulum? Dejaste el país. Suspiró como si la estuviera agotando. No seas tan dramática. Está contigo. Está bien. Siempre eres tan buena con él. Honestamente, Lorena, solo admítelo. Te encanta jugar a las casitas. Agarré el borde del fregadero. Los nudillos blancos. Eres su madre. No, cariño, dijo, su voz de repente baja y sensual como si estuviera haciendo algún tipo de broma retorcida. Tú lo eres ahora. Entonces la línea se cortó. Así sin más. Me quedé mirando el teléfono, sus palabras resonando en mi cráneo. Tú lo eres ahora. Una risa se formó en mi garganta, amarga e involuntaria. Se atascó a mitad de camino y se rompió en un sollozo antes de que pudiera detenerlo. Me deslicé hasta el suelo de baldosas frías, con la espalda contra el armario, y dejé caer el teléfono a mi lado. No sé cuánto tiempo me quedé allí. Minutos, tal vez. Lo suficiente como para que el piso se asentara a mi alrededor, para que la nevera arrancara, para que el silencio presionara desde todos lados. Me dolía el pecho de contenerlo todo durante demasiado tiempo. Presioné los talones de mis palmas contra mis ojos como si eso pudiera empujar las lágrimas de vuelta, pero fue inútil. Lloré en silencio, desesperadamente. Por Dani, por mí, por la versión de mi hermana en la que solía creer, por el tipo de familia que solía imaginar que podríamos ser. Lloré porque estaba cansada y asustada, y porque no sabía qué hacer a continuación, y porque en algún lugar en el fondo ya sabía que esto ya no era temporal. Vanessa no iba a volver. No de ninguna manera que importara. Pensé en los pequeños hombros de Dani encorvados sobre su sopa. Su voz tranquila. Realmente no me habla a menos que esté enfadada. Era un niño de 10 años, y la única persona en la que debería haber podido confiar acababa de entregarlo como equipaje perdido y se había ido a beber cócteles a otro país. Esto no era un favor. Esto no era hacer de canguro. Esto era abandono. Y ahora yo era todo lo que tenía. Envolví mis rodillas contra mi pecho y dejé caer la cabeza hacia adelante, el suelo frío contra mis brazos. Lo peor es que ni siquiera podía estar enfadada con ella ya, porque eso significaría esperar algo. Y finalmente había dejado de esperar nada de Vanessa. Lloré hasta que las lágrimas se secaron y la pesadez en mi pecho dio paso a algo más frío, más afilado. Determinación, tal vez. Porque no podía desmoronarme. No cuando había un niño pequeño dormido en la habitación de al lado que todavía necesitaba que alguien apareciera por la mañana para calentar su sopa, revisar sus medicinas, preguntarle cómo le fue el día y preocuparse por la respuesta. Me levanté lentamente, limpiándome la cara con el borde de mi manga.
Esta no era la vida que planeé, pero era la que me habían dado. Y estaría condenada si lo decepcionaba ahora. El sol se abrió paso entre las nubes de Valencia en rayos suaves e inclinados, deslizándose entre las persianas y dibujando líneas en el suelo de madera. La mañana llegó lentamente, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Realmente no había dormido. Solo había ido entrando y saliendo en el sofá, la manta de tiro enredada alrededor de mis piernas, mi mente desgastada por demasiada claridad de golpe. Dani se movió primero. Escuché el sonido de los cojines del sofá moviéndose, una pequeña tos, luego una inspiración aguda mientras estiraba y parpadeaba hacia la luz. Me senté con los ojos borrosos. «Hola, cariño», susurré. «¿Cómo te sientes?» Se restregó los ojos con el talón de la mano, luego parpadeó hacia mí. «Mejor, creo». Sonrió. «¿Puedo comer tostadas?» Eso fue todo. Sin preguntas sobre su madre. Sin miedo, sin confusión. Solo tostadas. Mi corazón latió con fuerza. «Sí», dije, poniéndome de pie. «Puedo hacer tostadas». En la cocina, rompí algunos huevos en un bol. La cáscara de uno se rompió mal y envió pedazos dentados a la yema. Maldije en voz baja y los pesqué con una cuchara. Dani entró descalzo y se deslizó en uno de los taburetes de la barra en el mostrador. Pelo desordenado, mejillas rosadas de sueño. «Te ves cansada», dijo. «Tú pareces un puercoespín salvaje», le devolví suavemente. Sonrió, luego olfateó el aire dramáticamente. «¿Estás cocinando?» «Puedo cocinar», dije, levantando la sartén y poniéndola en el fuego. «A veces. En circunstancias extremas. Con supervisión». Apoyó la barbilla en el mostrador, observándome como si fuera una concursante de un programa de cocina bajo presión. «¿Vas a activar la alarma de humo?» «Solo si las cosas van realmente bien». «Guay». No pude evitarlo. Me reí. Realmente me reí, fuerte y repentino y desde el estómago. El sonido sacudió algo suelto en mi pecho. Dani sonrió más ampliamente, orgulloso de sí mismo. «Es la primera vez que te ríes en muchísimo tiempo», dijo. No era una pregunta. Lo miré, sorprendida por lo claramente que me veía. Los niños no se pierden mucho, especialmente los callados. «Bueno», dije, «han sido un par de días pesados». Inclinó la cabeza. «¿Por mamá?» Dudé, no porque no quisiera decir la verdad, sino porque no quería herirlo con ella. En su lugar, respondí suavemente. «Porque ser adulto es difícil a veces. Pero ha sido increíble, Dani». No insistió. Solo dio un pequeño encogimiento de hombros tranquilo y observó mientras raspaba los huevos en 2 platos desparejos. «Me gusta estar aquí», dijo de repente entre bocados de tostada. «No es ruidoso como la casa de mamá». Tragué. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, Dani». Me miró de nuevo, con el ceño fruncido. «¿De verdad?» «Sí, de verdad». Algo cambió en ese momento. No una declaración, no un contrato. Solo un destello de confianza. Un pequeño hilo formándose entre nosotros, silencioso pero fuerte. «Tus huevos saben a tristeza», dijo de repente, con la cara completamente seria. Lo miré fijamente, luego estallé en carcajadas otra vez. «No están tan mal», protesté. Tomó otro bocado y masticó pensativamente. «Son como la versión comida de un lunes». «Vale, Gordon Ramsay, la próxima vez los haces tú». Comimos en el mostrador con la luz del sol entrando, iluminando las grietas en las paredes y el polvo en los estantes, pero de alguna manera haciendo que todo se sintiera más cálido, más vivo. Como si tal vez este lugar pudiera ser un hogar, no solo una parada temporal. Después del desayuno, Dani sacó su cuaderno de dibujo, algo que ni siquiera sabía que había traído consigo. Mientras esbozaba algo que se parecía sospechosamente a mí sosteniendo un extintor junto a tostadas quemadas, me quedé junto al fregadero lavando platos y pensando que tal vez podría hacer esto. No solo en modo supervivencia, sino de verdad. No porque Vanessa se había largado,
no porque no tuviera opción, sino porque quería. Me giré para mirar a Dani de nuevo. Su cara estaba calmada, concentrada, segura. Me apoyé en el mostrador y susurré para mis adentros: tal vez podamos resolver esto. Las tostadas no se habían quemado. Los huevos no lo habían matado. Y yo no me había derrumbado. El sol seguía brillando a través de las persianas. Y por primera vez en semanas, no sentía como si el cielo fuera a colapsar. Solía pensar que estaba ocupada antes, cuando mi vida eran solo llamadas de clientes, fechas límite y depurar código hasta que se me cruzaran los ojos. Pero este caos tranquilo y cuidadoso de criar a un niño que no es tuyo pero que te necesita como el aire, esto era un tipo diferente de locura completa. Los días empezaban temprano ahora. Me levantaba antes del amanecer para exprimir un par de horas de trabajo freelance, principalmente contratos de desarrollo backend de viejos contactos y algunas optimizaciones UX para pequeños negocios locales intentando mantenerse a flote. Después de eso, preparaba el almuerzo de Dani, revisaba 2 veces su inhalador y lo acompañaba al colegio, aunque juraba que podía manejar las 5 manzanas por su cuenta. «Tenme paciencia», le decía. «No estoy hecho de cristal», refunfuñaba, cerrando la cremallera de su mochila. «Lo sé», respondía. «Pero aún así me gusta verte llegar a la puerta». Ponía los ojos en blanco, pero siempre me dedicaba una sonrisa de lado antes de girarse para irse. Luego corría a mi segundo turno, normalmente en una librería en Ruzafa que pagaba más en café gratis y magdalenas sobrantes que en dinero real. Trabajaba los fines de semana también, haciendo soporte técnico remoto por las tardes, mientras Dani jugaba tranquilamente en la esquina con legos viejos o se perdía en un libro. El dinero estaba ajustado. Más ajustado de lo que admitiría en voz alta. Había días en que me saltaba comidas para estirar la compra, y noches en que me quedaba despierta calculando cuántas semanas tenía hasta que había que renovar la receta de Dani. Pero de alguna manera lo hacíamos funcionar. Nos convertimos en un equipo. Nuestras tardes se asentaron en un ritmo que nunca supe que necesitaba. Deberes en la mesa de la cocina, pasta sobrante recalentada de 3 maneras diferentes, y el sonido suave de la risa de Dani cuando intentaba pronunciar palabras en los libros de fantasía que leía en voz alta antes de dormir. Una noche, mientras la lluvia golpeaba contra la ventana y nuestro pequeño piso brillaba con esa luz ámbar acogedora que solo se consigue con una lámpara vieja, me senté frente a él mientras se inclinaba sobre una hoja de ejercicios de matemáticas. Yo estaba medio distraída, revisando notas de proyectos en mi portátil, cuando algo me hizo pausar. No estaba simplemente rellenando espacios en blanco. Estaba resolviendo problemas 2 o 3 años por encima de su nivel. Me incliné, parpadeando. «Espera, ¿cómo hiciste ese?» Dani se encogió de hombros como si no fuera nada. «Vi un video online sobre factores primos, y recordé lo que dijiste sobre los patrones». Levantó el papel, con los ojos brillantes. «Mira, si factorizas esto y divides por 3, es lo mismo que simplemente reducir ambos lados». Miré el papel, luego a él. «Eres una especie de genio, chaval». Sus mejillas se pusieron de un rojo intenso. «Solo porque tú me ayudas». «No, en serio», me eché hacia atrás, sonriendo. «Eres como molestamente listo. El tipo de listo que hace que suban a los niños de curso». «¿No sería eso raro?», preguntó en voz baja. «Todos me mirarían». «Sí», dije. «Te mirarían y pensarían, wow, ese niño es increíble». Sonrió hacia el papel, su lápiz golpeando suavemente contra el borde de la página. «Mamá solía decir que yo era demasiado». Las palabras eran tranquilas, casi casuales. Tragué el nudo que subió a mi garganta. «Estaba equivocada», dije. «No eres demasiado. Eres simplemente más de lo que ella sabía cómo manejar». Levantó la vista. «¿Crees que soy demasiado, Dani?» Me incliné hacia adelante, con voz firme. «Creo que eres exactamente quien se supone que debe ser. Y tengo suerte de estar aquí para verlo». El silencio que siguió no fue pesado. Fue cálido. Volvió a garabatear respuestas, tarareando un poco por lo bajo. Lo observé,
preguntándome cuánto tiempo había estado esperando que alguien simplemente lo viera. No como un problema que arreglar, no como una responsabilidad que esquivar, sino como una persona en la que valía la pena invertir. El niño era brillante, curioso, gentil de maneras que me hacían protectora de él de forma visceral. Cuando terminó el último problema, empujó el papel hacia mí y sonrió. «Deberías hacer un trofeo para la mejor tutora». «Ah, ¿debería?», asintió solemnemente. «Ganarías el segundo lugar». «¿Segundo? ¿Quién ganaría el primero?». «Yo», dijo con cara seria. Estallé en carcajadas. Mientras limpiaba la mesa y enjuagaba nuestras tazas de cacao tibio, capté mi reflejo en la ventana de la cocina. Cansada, sin duchar, llevando una sudadera que no había lavado en días. Pero parecía orgullosa, como alguien haciendo algo que importaba, como alguien construyendo algo una noche a la vez. Las mañanas de sábado se habían convertido en mi santuario. Sin prisas, sin llevar a Dani al cole, sin llamadas de clientes antes del café. Solo quietud, el tipo que zumba bajo y pacífico a través de los huesos de un cuerpo cansado. Estaba envuelta estilo burrito en mi edredón, el cielo afuera todavía más gris que azul, cuando un olor extraño me arrancó del sueño. No extraño malo, extraño inesperado, cálido, dulce, como vainilla y algo ligeramente quemado. Mis ojos se abrieron de golpe. Me senté en la cama, escuchando. Ahí estaba de nuevo, ruido en la cocina. Un cajón cerrándose de golpe. El inconfundible salpicón de algo golpeando una sartén caliente. Me apresuré a salir de la cama, con el corazón ya acelerado. «Dani». Sin respuesta. Caminé descalza por el pasillo, siguiendo el rastro de olores que se hacía más fuerte con cada paso. Mantequilla, sirope, inconfundiblemente humo. Doblé la esquina y me congelé en la puerta. Dani estaba de pie en medio de la cocina, harina en su camiseta, un delantal 2 tallas demasiado grande atado torcido alrededor de su cintura. Sus rizos se levantaban en todas direcciones. En la vitrocerámica, una sartén chisporroteaba con algo dorado y grumoso. La encimera detrás de él era el caos. Cáscaras de huevo, un bote de sirope tumbado de lado, un plato apilado con tortitas de varios grados de comestibilidad. Se giró y sonrió de oreja a oreja. «Sorpresa. Hice el desayuno». Parpadeé. «¿Hiciste todo esto?». «Sip». Orgulloso, levantando la espátula como un trofeo. Incluso busqué en Google cómo no quemar la sartén. Más o menos. Miré la vitrocerámica. Una tortita se estaba ennegreciendo en ese momento como un pequeño meteorito. Corrí hacia adelante y la quité del fuego, riendo a pesar de mí misma. «Vas a activar la alarma de humo». Se encogió de hombros. «Entonces tendremos tortitas y un simulacro de incendio». Me giré hacia él, con el corazón hinchándose de una manera que me tomó desprevenida. «No tenías que hacer esto». Pareció de repente inseguro. Quería hacerlo. Me arrodillé frente a él, asimilando cada detalle desordenado. El sirope en su manga, la mancha de huevo en su mejilla, la esperanza nerviosa en sus ojos. «No tenías que hacerlo», repetí, más suave ahora. «Pero me has alegrado todo el año». Su cara se iluminó y, sin pensar, lanzó sus brazos alrededor de mi cuello. Lo sostuve con fuerza, enterrando mi cara en su hombro. No había ni un rastro de obligación en este momento. Ningún sentido de arreglárselas o simplemente ir tirando. Era amor. Sólido y simple, y ganado en tortitas y sirope y desórdenes matutinos. «Feliz sábado», murmuró contra mi pelo. Cuando finalmente nos sentamos a la mesa, probé una de las tortitas. Era única. Gomosa en algunos lugares, crujiente en otros, con un borde quemado que podría rivalizar con el carbón. Dani me observó dar un bocado, con la cara seria. «Sé honesta». En una escala del 1 al 10. Mastiqué pensativamente. Diría que un sólido 4.7. Jadeó en falso horror. «De 10. De 5». Estalló en carcajadas, con sirope goteando de su tenedor. «Vale,
La próxima vez mediré la harina. Tal vez. Comimos despacio, hablando de nada y de todo. Su proyecto de ciencias, el libro que estaba leyendo, una ardilla que vio resbalarse en la acera helada la semana pasada que, según él, merecía su propio video viral. En algún momento, me di cuenta de que no estaba pensando en facturas o trabajo o Vanessa o la lista interminable de lo que no teníamos. Solo estaba aquí, en una cocina pequeña con tortitas quemadas y mostradores pegajosos y un niño que de alguna manera hacía que este desorden se sintiera como un hogar. Después de terminar, Dani se levantó y empezó a recoger platos. «No tienes que hacer eso», dije. Se encogió de hombros. «Tú cocinas, yo limpio». Pensé que yo cocinaba mal. «Exacto», dijo con una sonrisa. «Por eso estoy limpiando». No pude dejar de sonreír. Había algo estable en este ritmo que habíamos construido, como un latido que no sabía que necesitaba, pero que ahora no podía imaginar perder. Más tarde esa mañana, observé desde la ventana mientras se abrigaba y salía corriendo afuera para lanzar bolas de nieve a los troncos de los árboles en el patio. Su risa resonó por el hueco de la escalera. Por una vez, no sentí el dolor de esperar refuerzos. De que Vanessa llamara. De que alguien más apareciera y tomara el relevo. Ya no había espera. Éramos nosotros, y eso era suficiente. La clínica estaba más tranquila de lo normal esa mañana. Ningún niño tosiendo en la sala de espera. Ningún programa de televisión diurno resonando desde la tele montada. Solo el suave crujir de papeles y el zumbido de luces fluorescentes zumbando débilmente en lo alto. Dani estaba sentado a mi lado en una de las sillas de gran tamaño, con las piernas balanceándose debajo de él, agarrando un libro de esquinas dobladas que había traído para distraerse. Parecía tranquilo. Yo no lo estaba. Había estado aquí suficientes veces para saber cómo podían ir estas visitas. Algunos días eran buenas noticias. Otros días, se sentía como si el suelo se agrietara bajo mis pies solo un poco más. La salud de Dani había mejorado. No había sibilado en semanas. No había necesitado su inhalador de emergencia desde el último frente frío. Pero las enfermedades crónicas no se preocupan por el esfuerzo. No les importa cuánto ames a alguien. Aparecen cuando quieren. Lo miré de reojo. Su cara estaba medio escondida detrás del libro, pero podía ver el borde de una sonrisa. Estaba moviendo los labios mientras leía. ¿Nervioso?, pregunté, tratando de sonar casual. Sacudió la cabeza. No realmente. ¿Tú sí? Levanté una ceja. ¿Cómo lo sabes? Estás haciendo eso de rebotar la pierna, dijo sin levantar la vista. Y tus labios están haciendo esa línea apretada que hacen cuando finges que no estás preocupada. Lo miré fijamente, impresionada y ligeramente traicionada. ¿Me has estado estudiando? Finalmente levantó la vista, sonriendo. No eres tan misteriosa, Lorena. Sonreí y le revolví el pelo, agradecida por la ligereza que me daba sin siquiera intentarlo. Antes de que pudiera decir más, la puerta se abrió y entró la doctora Mora, con el portapapeles en mano y las gafas resbalándose por la nariz. Había sido la neumóloga pediátrica de Dani desde el principio. Cálida, aguda, y nunca una para endulzar las cosas. «Hola, ustedes dos», saludó cerrando la puerta detrás de ella. «¿Cómo está mi alborotador favorito?» Dani se sentó más erguido. «Sin sibilancias». «Excelente. Veamos si tus pulmones están de acuerdo contigo». Condujo el examen con su habitual precisión tranquila, escuchando su respiración, revisando los niveles de oxígeno, presionando suavemente a lo largo de su caja torácica mientras le hacía preguntas que él respondía con facilidad practicada. Me senté rígida en la silla del rincón, agarrando el reposabrazos como si pudiera anclarme en su lugar. Mi corazón latía con fuerza cada vez que el monitor pitaba o ella hacía una pausa para garabatear una nota. Cuando finalmente se enderezó, su expresión fue ilegible durante medio segundo. Luego sonrió. «Bueno», dijo, girándose para mirarme completamente. «Seré honesta. Estoy impresionada». Parpadeé. «¿De verdad?».
De verdad. Sus pulmones están mucho mejor que en su última visita. La inflamación ha bajado, sus números de flujo máximo han subido, y está respondiendo maravillosamente a los medicamentos de mantenimiento. Sonrió más ampliamente. Siga así y va a vivir una vida plena y activa. No me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que salió en un estremecimiento. Dani me miró, con los ojos muy abiertos, y alcanzó mi mano. La tomé sin pensar, apretando con fuerza. ¿Estás llorando?, preguntó suavemente, inclinando la cabeza. Parpadeé rápido. No, estás viendo cosas. La doctora Mora se rió. Estas son buenas noticias, Lorena. Significa que la consistencia, los medicamentos, la rutina, la estabilidad, está funcionando. La palabra estabilidad resonó a través de mí como una campana. No había sido fácil. Las noches tarde trabajando, recortar cupones, el pánico silencioso cada vez que la farmacia enviaba un mensaje sobre una recarga. Pero estaba funcionando. Iba a estar bien. Íbamos a estar bien. Vamos a estar bien, susurré, principalmente para mí misma. Dani me sonrió. Te lo dije. Pasé mis dedos por su pelo y asentí. Sí, lo hiciste. La doctora Mora me entregó el plan de cuidados actualizado y me recordó la próxima revisión en 3 meses. Le agradecí, todavía aturdida de alivio, y ayudé a Dani a volver a ponerse su chaqueta. En el camino a casa, él brincaba delante de mí en la acera, pateando montones de hojas quebradizas que habían volado a la cuneta. El aire era fresco y limpio, llevando el aroma de pinos distantes. Lo observé, este niño brillante e increíble que no había dado a luz, pero que de alguna manera me pertenecía de todos modos, y sentí algo asentarse dentro de mí. No miedo, no culpa. Esperanza. Ya no estábamos sobreviviendo. Estábamos viviendo. El día que llegó el sobre de la UPV, lloré antes de abrirlo siquiera. Dani estaba de pie a mi lado en los escalones del frente, sosteniendo el paquete grueso y brillante como si pudiera desaparecer. Sus manos temblaban, no de miedo. En algún lugar de sus huesos, siempre había sabido a dónde iba. Lo abrí por el de todos modos, porque me lo pidió. Y cuando leí las palabras en voz alta, nos complace ofrecerte la admisión, cerró los ojos y exhaló el tipo de respiración que una persona contiene durante años. Beca completa. Cada céntimo. Lo atraje hacia mis brazos y me aferré con todas mis fuerzas. 3 semanas después, le entregué un juego de llaves. Estaban en una pequeña caja roja, no muy diferente a un estuche de joyería, envueltas en papel dorado que había sido reutilizado tantas veces que tenía líneas de pliegues de vacaciones pasadas. Me miró confundido, luego abrió la tapa y se quedó mirando. El utilitario, susurró. El rojo al que seguía señalando en el aparcamiento del concesionario. El que dijiste que era demasiado. Sonreí, con el corazón acelerado. Es tuyo. Pero Lorena. Su voz se quebró. Es de segunda mano, sí, pero fiable, poco kilometraje, buen consumo de combustible. Y más importante, tuyo. No le dije que había vaciado mis ahorros de emergencia por él, o que había rechazado unas vacaciones con amigas para hacer el último pago. Solo observé sus ojos volverse vidriosos y supe que valió cada euro. No tenías que hacerlo. Toqué su cara. Pero quería. Me abrazó con el abrazo más fuerte que jamás había recibido de él, una mano todavía aferrada a las llaves. Esa noche, encendí una vela en la ventana como siempre hacía cuando salía a conducir. Solo hasta que llegara a casa. Estaba acurrucada en el sofá con un libro que realmente no estaba leyendo cuando mi teléfono se iluminó con un número desconocido. Debería haberlo dejado ir al buzón de voz, pero no lo hice. ¿Diga? Una voz que no había escuchado en más de un año flotó a través de la línea, dulce y almibarada. Lorena, hola, soy Vanessa. Me senté derecha. Mis dedos se quedaron fríos. Escuché que mi hijo entró en la UPV. Trinó. Eso es increíble. Estoy tan orgullosa de él. Mi corazón se estrelló en mi pecho. Me levanté,
caminando lentamente hacia la cocina como si el movimiento pudiera anclarme. Perdiste el derecho a decir eso, dije, cada palabra afilada y deliberada. Oh, vamos, se rió. No seas así. Sigue siendo mi hijo. No dije nada. Mi silencio hizo espacio para que se volviera audaz. Sé que no hemos hablado, continuó, con la voz cambiando. Pero estaba pensando que tal vez es hora de reconectar. Tal vez vuele para el fin de semana de mudanza. Estar ahí para él, ya sabes, para que vea que me importa. No pude evitarlo. Me reí, un sonido corto y amargo. ¿Ahora? Pregunté. ¿Ahora quieres estar ahí? Se erizó. Podía oírlo en la pausa. Sigo siendo su madre, Lorena. No puedes borrar eso. Presioné una mano contra mi pecho, deseando que mi respiración se calmara. Tú te borraste sola. Oh, por favor. Yo le di la vida. No actúes como si fueras una santa. No, susurré. Solo soy la que se quedó. La línea se quedó en silencio. No colgó. Todavía no. Ella no sabía qué decir a eso. Tal vez nunca lo supo. Finalmente, su voz volvió, más fría ahora. Vendrá a buscarme algún día. No puedes mantenerlo alejado de mí para siempre. No respondí. Simplemente terminé la llamada y luego borré el número. De vuelta en el salón, la vela parpadeaba en la ventana. Minutos después, escuché el crujido de neumáticos en el camino de entrada, luego el chirrido familiar de la puerta principal. Dani entró, sonriendo, con las llaves en la mano. Conduce como un sueño. Forcé mi voz a mantenerse estable. Bien. Te lo mereces. Se dejó caer en el sofá a mi lado. ¿Estás bien? Dudé. Luego lo miré. Realmente lo miré. Fuerte, amable, completo. Ahora sí. La casa se sentía más tranquila ahora, aunque no estaba vacía. Dani solo llevaba fuera unas pocas semanas cuando me sorprendí poniendo 2 platos para la cena o mirando el reloj pensando que ya debería estar en casa. Luego recordaba que estaba al otro lado de la provincia, no solo al otro lado de la calle. Y de alguna manera la tranquilidad no dolía. Zumbaba suave y llena de propósito. Me llamaba todos los domingos sin falta. Y no solo con actualizaciones sobre clases o profesores. Aunque sí me contaba emocionado que su profesor de informática ya le había pedido que ayudara con un proyecto de investigación. Me hablaba como si yo siguiera siendo parte de su mundo. Como si mi opinión importara. Como si yo siguiera siendo su persona. A veces le escuchaba corriendo entre clases, viento de fondo, o el tintineo de platos mientras trabajaba turnos tardíos en el comedor del campus. Solo unas pocas horas a la semana, había dicho. No es gran cosa. Unos meses después de empezar su primer año, recibí una notificación de Bizum por la compra. Compra el cereal bueno esta vez. Me senté y lloré cuando lo vi. No era por el dinero, era por el pensamiento. El cuidado. Lo completo que era todo. Habíamos vivido tanto tiempo en modo supervivencia que las pequeñas cosas se sentían sagradas. Como alguien recordando cómo tomas tu café o sabiendo que marca de pan no se pone duro en 2 días. El invierno llegó rápido ese año, y con él vino la fría realidad de que mi viejo Corolla, el coche que había llevado a Dani a visitas al médico, ferias de ciencias y carreras nocturnas a la farmacia, finalmente se estaba muriendo. La luz de revisar motor no solo brillaba. Ahora parpadeaba como una sirena. Hice las paces con ello de cierta manera. Nos había servido bien. Me las arreglaría. Siempre lo hacía. Pero entonces un jueves lluvioso por la tarde, abrí la puerta principal para recoger un paquete. Y allí estaba. Dani, en el porche, con la chaqueta empapada, el pelo despeinado, con los brazos llenos de bolsas de la compra, y una sonrisa salvaje en su cara. «¿Me extrañaste?», dijo. Estaba demasiado atónita para hablar. «No contestaste tu teléfono», añadió, entrando. «Así que pensé que vendría a asegurarme de que sigues viva». Dejó las bolsas en el mostrador de la cocina. Leche, huevos,
galletas de chips de chocolate que me gustaban pero nunca me compraba para mí misma. Y luego se giró hacia mí, limpiándose las mejillas de la lluvia. Se supone que deberías estar en la universidad, logré decir. Es semana de lectura. Tenía el fin de semana libre. Levantó su mano. Pero antes de que digas nada más, vamos de compras mañana. Parpadeé. ¿Compras? Para un coche, dijo claramente. Tu coche está en soporte vital. Dani, no. Eres un estudiante. No tienes. He estado ahorrando, dijo como si no fuera gran cosa. Trabajos en el campus, tutorías, trabajos freelance de tecnología. Tengo suficiente. Y no es un regalo. Es un gracias. Lo miré fijamente, con el corazón retorciéndose. No debería ser tú el que cuida de mí, dije suavemente. Sonrió, tranquilo y seguro. Tú ya lo hiciste. Mis brazos lo rodearon antes de que supiera siquiera lo que estaba haciendo. Era más alto ahora, sólido, pero aún así se inclinó en el abrazo como ese niño de 10 años que solía encogerse ante sonidos repentinos y dormir con su oso bajo un brazo. No hice nada especial, susurré. Hiciste todo, dijo. Al día siguiente, compramos un sedán de segunda mano modesto en un verde bosque profundo. Nada ostentoso, solo fiable, resistente, como el amor que construimos. Me entregó las llaves de la misma manera que yo una vez se las entregué a él. Ojos brillantes, manos firmes. Y me di cuenta de que esto no era solo sobre el coche. Era sobre saber que habíamos llegado al otro lado. No perfectos, no sin dolor, pero completos. Era mediados de julio y las ventanas del piso estaban abiertas de par en par para dejar entrar la brisa que finalmente había llegado después de una semana sofocante. Estaba descalza en la cocina, con salsa de tomate en la mejilla, manoplas para horno colgando de mis dedos. La lasaña burbujeaba. La ensalada se estaba marchitando ligeramente por demasiada atención. Y había recalentado el pan de ajo 3 veces solo para mantenerme ocupada. Porque Dani estaba trayendo a alguien a casa. No solo a alguien. A ella. Nina, su novia. Habíamos hecho videollamadas 1 o 2 veces, intercambiado saludos educados durante llamadas, pero esta noche era diferente. Esto ya no era casual. Esto era territorio de conocer a la familia. Y de alguna manera yo era la familia. No había dicho esas palabras exactamente, pero las sentía en cada detalle. La forma en que limpió el piso de arriba a abajo. La forma en que se aseguró de que no estuviera trabajando hasta tarde. La forma en que llegó a casa 2 horas antes por si acaso la lasaña necesitaba refuerzos. Es dulce, me dijo esa mañana. Inteligente. Me mantiene con los pies en la tierra. Y traté de no dejar que mi estómago diera un vuelco por lo mayor que sonaba cuando lo dijo. Ahora, mientras limpiaba el mostrador por 4ª vez, escuché llaves en la puerta. Me giré. Mi corazón realmente saltó. Él entró primero, más alto que nunca con su confianza habitual y fácil, y a su lado, una morena menuda en un vestido de verano llevando un ramo de girasoles torpemente en una mano. «Hola», dijo brillantemente, avanzando antes de que él pudiera siquiera presentarnos. «Debes ser Lorena. He estado esperando una eternidad para conocerte». Parpadeé, tomada desprevenida por su calidez. «Hola, Nina. Entra, por favor». Dani me lanzó una pequeña sonrisa orgullosa a sus espaldas. Me entregó las flores, con las mejillas sonrojadas. No sabía qué traer, así que pensé que estos eran seguros. «Son perfectos», dije, tratando de no ponerme llorosa por un ramo. «Gracias». La cena fue incómoda al principio. Me preocupé demasiado. Dani me tomó el pelo por ello. Nina se rió nerviosamente. Pero una vez que todos nos sentamos y los platos estaban llenos, el ambiente se suavizó. Ella era fácil de hablar, brillante, curiosa, no excesivamente pulida. Hacía preguntas. Escuchaba. No se inmutó cuando Dani compartió historias sobre crecer con asma y estrés financiero. No apartó la mirada cuando mencioné trabajar 3 trabajos para llegar a fin de mes.
Simplemente lo entendió. Y me gustó por eso. A mitad del postre, tiramisú comprado en tienda que Dani juró que era lo suficientemente auténtico, dejó su tenedor y se aclaró la garganta. Quería que la conocieras aquí, dijo, con voz firme, porque este lugar es parte de quien soy. Todo lo que he hecho, cada lugar al que he ido, comenzó aquí. Nina lo miró, luego a mí, esperando. Se giró hacia ella y añadió, te dije antes que no tuve la infancia más fácil. Lo recuerdo, dijo suavemente. Asintió. Pero lo que no te dije lo suficiente es que tuve a alguien. Alguien que apareció, que hacía sopa cuando estaba enfermo, que trabajaba hasta medianoche y aún así aparecía en cada evento escolar con una sonrisa, que nunca se rindió conmigo. Se me cortó la respiración en la garganta. Me miró entonces. Realmente me miró. Quiero que conozcas a la persona que me crió. La habitación se quedó quieta. Nina sonrió suavemente, como si esto no fuera una sorpresa para ella. Como si ya lo supiera. Habla de ti todo el tiempo, dijo. Como todo el tiempo. No podía hablar. Mi mano cubrió mi boca antes de que las lágrimas pudieran escapar. Siempre había sabido que me amaba. Lo había visto en las notas que dejaba antes de irse a la universidad. En la forma en que llamaba cuando no necesitaba nada. Pero esto era diferente. Esto era reconocimiento. Esto era verdad. Alcancé su mano a través de la mesa y la apreté. Él apretó de vuelta, con los ojos brillantes. En ese momento, no me sentí como la tía que intervino. No me sentí como un reemplazo. Me sentí como mamá. La lluvia había estado cayendo constantemente desde la mañana, tamborileando contra las ventanas en un pulso rítmico e implacable. Estaba acurrucada en el sofá con un libro, una manta sobre mi regazo, y el tipo de calma que solo viene después de años de aprender a respirar a través de las tormentas. Dani estaba arriba haciendo la maleta. Volvía a la universidad al día siguiente, y habíamos pasado la mayor parte del fin de semana comiendo sobras, viendo películas viejas, y fingiendo que la despedida no flotaba ya en las esquinas de cada conversación. Entonces llegó el golpe. 3 golpes duros en la puerta seguidos por el timbre agudo. Sabía antes de levantarme siquiera. Algunos instintos nunca se desvanecen. Cuando abrí la puerta, Vanessa estaba en el porche, empapada. Una maleta a sus pies y una sonrisa demasiado brillante estirada en su cara. Sorpresa, dijo como si esto fuera normal. Pensé que ya era hora. No me moví. El olor a perfume barato y tela húmeda entró flotando. ¿Hora para qué?, pregunté. Para ver a mi hijo, dijo. Reconectar. Ha pasado demasiado tiempo, ¿no crees? El asa de la maleta se le resbaló de la mano y cayó con estruendo en el porche. No respondí. Simplemente me hice a un lado. Tomó eso como permiso y entró, con los ojos escaneando la habitación como si le perteneciera. Se ve igual, murmuró. Un poco más apretado. Más acogedor, tal vez. Dani bajó las escaleras justo cuando ella cruzaba el umbral hacia el salón. Se detuvo al pie de la escalera. Había crecido más alto que ella ahora. Hombros cuadrados, ojos ilegibles. Vanessa se quedó helada cuando lo vio. Dani, exhaló. Oh, cariño, mírate. Todo un hombre. Él no sonrió. No se movió. No eres una invitada aquí, dijo, con voz plana. Parpadeó. ¿Qué? Eres una extraña. Las palabras aterrizaron como un cristal rompiéndose en una baldosa. Su boca se abrió, pero no salió nada. Solo una respiración entrecortada y el sonido de su corazón rompiéndose en tiempo real. Dani se giró hacia mí entonces, tranquilo y firme. Todavía te gusta ese sedán azul, ¿verdad? Asentí lentamente, insegura de lo que estaba haciendo. Miró de vuelta a Vanessa. Iba a sorprenderla con el próximo fin de semana. Pensé que cambiaría el utilitario. Se merece algo mejor. Vanessa retrocedió un paso tambaleándose, con el rímel corriendo ahora. Dani, por favor. Cometí errores. Lo sé. Pero sigo siendo tú. No,
Interrumpió. Tranquilo pero firme. Tú tuviste una opción. La tomaste. Y ahora yo estoy tomando la mía. Lo miró, con los ojos llorosos. Tú, lo envenenaste contra mí. No, dijo Dani antes de que pudiera hablar. Ella me salvó de ti. El silencio que siguió fue pesado. Final. El labio de Vanessa tembló. Agarró su maleta y retrocedió hacia la puerta. Solo pensé que tal vez podría arreglar las cosas, susurró. Dani no respondió. Se giró, salió de vuelta a la lluvia, y no miró atrás. A la mañana siguiente, la lluvia se había detenido. La luz del sol se inclinaba a través del suelo de la cocina, atrapando el vapor que subía de 2 tazas desparejas de té. Dani estaba sentado a la mesa con su sudadera, una rodilla levantada contra su pecho, desplazándose por su teléfono como cualquier veinteañero en una mañana perezosa. Como si nada se hubiera hecho añicos en el aire la noche anterior. Y de cierta manera, nada se había roto. Porque ella se había ido. Vanessa no había llamado, no había enviado mensajes, no se había quedado en el porche en alguna súplica final. Se fue sin otra palabra. Como si el silencio fuera su última confesión. Y de alguna manera eso fue suficiente. Hice huevos, dije, deslizando un plato frente a él. No huevos de lunes. Los buenos. Levantó la vista y sonrió. No los quemaste. No empieces. Se rió y empezó a comer. Había una tranquilidad entre nosotros, pero no del tipo pesado. No del tipo que espera que el dolor se asiente. Esta era más fácil. Familiar. El tipo que llena una habitación con paz porque nada tiene que ser dicho para ser entendido. Habíamos enfrentado lo peor de ella, y no nos deshizo. Después del desayuno, enjuagué los platos mientras elogiaba el correo. La normalidad de todo era casi surrealista. Lo intentará de nuevo, dije finalmente, sin girarme. Estuvo en silencio por un momento. Sí, tal vez. Solo, no quiero que cargues con ese peso. No lo hago, dijo, dejando los sobres. Hablaba en serio. Tomé mi decisión. Me giré para mirarlo. ¿Estás seguro? Me miró con algo suave pero firme. Lorena, este es mi hogar. Tragué con fuerza. ¿Estás bien? Dio esa misma sonrisa torcida que solía dar cuando tenía 10 años y no quería que me preocupara. Estoy bien, dijo. ¿Tú? Hice una pausa, sintiendo la pregunta asentarse en mi pecho. Esta versión de la vida sin ella, flotando en el borde, se sentía ligera. No como algo que faltaba, sino como algo sanado. Asentí. Mejor que nunca. Esa noche, vimos una película a la que ninguno de los dos realmente prestó atención, intercambiando comentarios y bromas viejas. Cuando se quedó dormido en el sofá, con una pierna colgando del lado como si todavía viviera aquí a tiempo completo, no lo desperté. En cambio, me senté en el brillo tenue de la pantalla, bebiendo té frío y escuchando el sonido de su respiración. Constante, fuerte, viva. Vanessa se había convertido en lo que siempre estaba destinada a ser. Un fantasma en nuestra historia. Y los fantasmas no pueden embrujar un hogar lleno de amor. La capilla era pequeña, iluminada por el sol y llena de flores silvestres. Dani había insistido en elegirlas él mismo. Estaba de pie al frente, la corbata ligeramente torcida como siempre lo estaba, pero su postura firme y segura. A su lado, Nina brillaba en su vestido marfil, su mano envuelta suavemente alrededor de la de él. Y yo estaba de pie en el altar. No como invitada, ni siquiera como espectadora, sino como la madre del novio. El vestido azul suave que Nina me había ayudado a elegir semanas atrás ondeaba ligeramente en la brisa que entraba por las puertas laterales abiertas. Mis manos temblaban, pero mi corazón estaba calmado. No había señal de Vanessa, ninguna mención de ella, ni siquiera un susurro de familiares lejanos. Dani había sido claro desde el principio. Tú me criaste, dijo simplemente. Este día es para nosotros. La ceremonia fue corta, hermosa. Hubo lágrimas, por supuesto,
Risas también, cuando el portador del anillo, el sobrino de 3 años de Nina, intentó comerse las flores. Pero sobre todo fue alegría. Innegable, desbordante alegría. Más tarde en la recepción, Dani se puso de pie con una copa de champán en la mano, tocándola suavemente para pedir silencio. No hablaré mucho, dijo, mostrando una sonrisa tímida. Pero hay una persona a la que necesito agradecer. Se giró hacia mí, con voz firme. A la mujer que me dio un hogar, un futuro y un corazón. Mamá, te amo. La habitación estalló en aplausos. Pero todo lo que pude hacer fue sonreír a través de las lágrimas. Porque en ese momento, supe la verdad que me había llevado años creer. Nunca fui el reemplazo. Siempre había sido la que importaba. Ese fue el final de mi historia. El día en que estuve en la boda de mi hijo y me di cuenta de que el amor no se trata de quien te da a luz, sino de quien se queda cuando es más difícil. A veces todavía me pregunto sobre Vanessa apareciendo ese domingo lluvioso con una maleta, diciendo que quería reconectar. ¿Estaba realmente intentando cambiar? ¿O simplemente era demasiado tarde para deshacer el daño? ¿Hizo lo correcto al volver finalmente, incluso si le costó todo? Dime en los comentarios qué piensas. ¿Hizo lo correcto o no? Y si este viaje significó algo para ti, por favor dale like a este video y suscríbete. Porque historias como la mía me recuerdan que nunca estamos solos en las decisiones que dan forma a nuestras vidas.